Y estamos con esta serie preciosa y maravillosa llamada La corrupción del genoma humano. Parece que esta es la quinta conferencia, pueden ustedes conseguir las anteriores, pero gracias a Dios que nosotros, ¿verdad? Los cristianos, como muchos ateos me han atacado, ustedes son enemigos de la ciencia, etcétera, etcétera, o ellos creen, o los científicos creen que para ser científico tienes que ser ateo, porque de acuerdo a la ciencia, el potasio orgánico, la radioactividad y el carbono 14, la Tierra tiene billones de años, 13, 15 billones de años, y ustedes los cristianos, así me han atacado los ateos, dicen que la Tierra tiene solamente 6,000 años, y esto es el fruto de pura ignorancia, porque nosotros no enseñamos eso. Nosotros enseñamos que de acuerdo a las genealogías de la Biblia desde el Génesis, el ser humano, no el planeta Tierra, el ser humano tiene aproximadamente 6,000 años de historia. Y estamos entrando al séptimo, que es precisamente el milenio, por lo que estamos más cerca del final de lo que nos imaginamos. Pero la Tierra, ¿verdad? Científicamente tiene billones de años. Ahora hay un grupo también de cristianos, de teólogos que niegan esto, porque ellos dicen que si aceptan que la Tierra tiene billones de años, entonces la teoría de la evolución es verdad. Y esto es completamente verdad, ilógico hasta filosóficamente, porque la Tierra puede tener 500 billones de años y la teoría de la evolución sigue siendo y será insostenible científicamente. Jamás hasta este momento ha habido la evidencia de la mutación de una especie a otra especie. Así que la Tierra tiene billones de años, ¿verdad? Los dinosaurios que están comprobados que existieron hace billones de años también, que no pudo haber el ser humano habitado cuando los dinosaurios vivían, etcétera, etcétera. La muerte ya existía antes de Adán y Eva, porque había un arcángel llamado Lucifer que se rebeló contra Dios, y la muerte no es cesar de existir. Bíblicamente es separación de Dios. Lucifer pecó, murió ante Dios, se separó de Dios, ¿verdad? Espiritualmente, y ahora está dedicado a que nosotros podamos seguir los pasos que Él llevó a cabo. Entonces, el pecado, de acuerdo a la Biblia, afectó el genoma humano. En 1860, Gregorio Mendel descubre las leyes de la herencia. Y en 1954, un doctor norteamericano llamado Crick comienza a hacer experimentos con el ADN, el ácido desoxirribonucleico, que es la información, síganme con mucho cuidado, en cada célula del cuerpo humano, y tenemos billones, escuchen, billones de células forman el cuerpo humano. Solamente se calcula que en el cerebro hay más de 2 billones de células, nada más en el cerebro. Y en cada célula de nuestro cuerpo se encuentra un software, para usar el lenguaje del siglo XXI. Se encuentra información codificada en cada célula del cuerpo. Ahora, muy bien, lógica y filosóficamente, si hay información, tiene que haber un informador. Verás, si yo me encuentro en la playa un CD y lo meto en la computadora y trae un programa, no voy a concluir. Las arenas de la playa de Caleta o de la Condesa de Acapulco formaron este CD, aunque hubieran pasado 500 billones de años. Entonces, cuando hay información, nos damos cuenta que tiene que haber una mente inteligente en el universo. ¿Quién puso en el ser humano, en cada célula, el código genético hereditario que todos poseemos? Donde se encuentra información codificada de tu estatura, el color de tu pelo, las orejas de papalote que tienes o no tienes, ¿verdad? La nariz de cotorro africano que tenemos, la boca, los lunares, hasta cosas físicas de tu tatarabuelo heredaste, trae el lunar en la espalda de su abuelo, hasta el carácter, las emociones, los sentimientos, es berrinchudo igual que su abuelo, ¿verdad? Y muchas cosas que están encerradas en la herencia. ¿Y en dónde venía esto? Bueno, nos funde los fusibles. Cuando nacimos, en mi caso particular, mi padre, como todos los varones, tenemos 2 cromosomas en los 23 pares de cromosomas que tenemos sexuales, que es XY. Y todas las mujeres tienen 23 cromas XX. Y cuando mi papá se unió con mi madre, entonces el cromosoma Y fue el que ovuló
el óvulo de mi madre o el huevo de mi madre, vino la fertilización, se juntaron los 23 cromosomas de mi padre con los 23 cromosomas de mi madre y se formó una célula de 46 cromosomas y se formó una célula que se llama el cigote. Entonces, ahí viene en ese momento, de acuerdo al Salmo 139, en la fertilización, en la fecundación, viene la vida. Dice David, mi embrión vieron mis ojos. La Biblia completamente nos revela, no se pelean señores médicos ni científicos que a las 3 semanas de nacido, que mientras está en el vientre no es un ser humano, que es un feto, que a los 4 meses, la Biblia dice que en el momento de la fertilización, el ser humano se convierte en ser humano. Mi embrión, en estado embrionario, nosotros tenemos ya el espíritu, el alma y toda la vida que Dios posee y que nos ha derramado dentro del vientre de nuestra madre. Entonces, el cromosoma Y, que es el que determina el género masculino. Si hay un cromosoma X, el que va y viaja al óvulo de tu mamá y nace una mujer, es porque el cromosoma X de tu papá fecundó el óvulo de tu mamá. El X genera el hombre, al contrario, y la Y el varón. Entonces, cuando nació Jesucristo, ahora que conocemos ya la genética, tuvieron que pasar más de 19 siglos para que pudiéramos concluir, y la Biblia tenía la razón. Estos principios de la genética, que tardaron más de 19 siglos en poder ser asimilados, ¿quién se los reveló a Moisés? Que cada cosa tenía que ser conforme a su semilla, a su fruto y a su género y a su especie. El esperma de un chango produce changos, el esperma de una jirafa produce jirafas. Los aminoácidos de un cocodrilo no van a producir dinosaurios. Los dinosaurios producen dinosaurios y no producen leopardos, ni producen gatos, ni perros. Y estas son leyes inexorables científicas de la genética. Los mismos aminoácidos, que son los ladrillos de la vida, impiden y seguirán impidiendo la famosa evolución. Entonces no venimos de un proceso evolucionista ni de una selección natural darwiniana, sino que somos, de acuerdo a la Biblia, la creación directa y de la imagen y de la semejanza de nuestro Creador. Entonces, cuando el hombre rechaza a Dios y sus leyes, el genoma humano es afectado, es infectado. ¿Y saben ustedes lo que sucedió? Sucedió que el pecado deterioró nuestra mente, la memoria, la información original que Dios había puesto en Adán, las emociones, nuestros sentimientos, nuestro intelecto y nuestra voluntad. El ser humano fue afectado, donde tenemos completamente tinieblas, y como perdimos esta información, pero no perdimos la imagen, aunque deteriorada la imagen, no se perdió. De acuerdo a Santiago y a Génesis, todavía permanece la semejanza de nosotros con Dios. El hombre trata de recuperar otra vez esa información. ¿En qué? En las religiones, en las filosofías, metiéndose a la brujería, al ocultismo. Algo nos dice que algo trasciende este mundo y que hay otro mundo espiritual, o que hay extraterrestres y que no puede ser posible que seamos los únicos en este planeta, porque traemos esa información, aunque deteriorada, todavía existe en nuestra alma. Dice Salomón en Eclesiastés 3, versículo 11, has puesto la eternidad. La eternidad la llevamos. Todos los seres humanos, los aztecas, los jíbaros, los mayas, los incas, las tribus, las civilizaciones, todas las civilizaciones a través de toda la historia han tratado de adorar algo o alguien. Y construyen un monstruo y construyen de la piedra al dios Tlaloc, o adoran a la luna, o nos agarramos la madera y del tronco de un árbol fabricamos a un santo o fabricamos una imagen, pero necesitamos algo ante quien hincarnos, adorar, y hacia alrededor, porque traemos algo que nos impulsa a ser adoradores, pero adoramos lo que no sabemos, o adorábamos los cristianos lo que no sabíamos.
Y entonces, en medio de toda esta confusión, a pesar de que el genoma humano trastornó nuestra voluntad, nuestro intelecto, y andamos perdidos en filosofías, de una botella a la otra, de un teatro al otro, de una mujer a la otra, de la dianética a la ciencia cristiana, de la ciencia cristiana a la meditación trascendental, a las filosofías orientales. Entonces, en medio de todo esto, hace 2000 años, Dios envía a su Hijo Jesucristo. Y el Dios en la persona de su Hijo Jesucristo baja al mundo no a traernos una religión. Cristo no vino a formar una más de las más de 300,000 religiones que existen en el mundo. Cristo viene al mundo a traernos otra vez la solución del deterioro, de la descomposición que el pecado hizo en nuestra vida mental, física y emocionalmente. Y entonces Cristo, con su sangre preciosa, que nació sin contaminación, lo entendemos por qué tenía que nacer de una virgen. Todavía hace 5 o 6 siglos los teólogos se preguntaban por qué tenía que nacer de una virgen. ¿Qué tenía de malo que José se mezclara con María y pudieran entre los dos traer al mundo a Jesucristo? No podía nadie explicarlo hasta que se descubrieron las leyes de la herencia y el ADN, y se culminó el siglo XX con el proyecto El Genoma Humano. Las leyes de la herencia dicen lo siguiente, que el hombre en el cromosoma Y transmite el pecado. Si José hubiera tenido relaciones con María, el cromosoma Y de José traía la herencia de la sangre contaminada, porque se encuentra el pecado en la sangre. Aparte que afecta espiritualmente al ser humano, físicamente se transmite a través de la sangre. ¿Cómo lo sabemos? Levítico 17:11. La vida de la carne está en la sangre. Y esa palabra vida en el hebreo es nepej, que es alma. Vamos a traducirlo. El alma se encuentra en la sangre. El alma se encuentra en la sangre. Entonces, como la sangre fue contaminada desde Adán hasta nuestros días, dice el Salmo 51, David, en pecado me concibió mi madre, no podía José tener relaciones sexuales con María porque le hubiera transmitido José por nacer infectado, como tú y yo nacimos infectados, todos los seres humanos, no podía tener relaciones porque Cristo hubiera nacido, el Hijo de Dios, con pecado. Y si hubiera nacido con pecado, hubiera tenido que pagar primero por sus pecados para después pagar por nuestros pecados. Entonces tenía que ser puro, más sublime hecho que los cielos, sin contaminación ni pecado. El Hijo de Dios tenía que ser santo. Entonces María, cuando se acuerdan, se acerca el ángel, oye María, vas a ser mamá. Oye, espérame tantito, le dice María, ni siquiera luna de miel hemos ido. No tenemos nada, José y yo estamos comprometidos, estamos desposados. Espérame, le dice el ángel Gabriel, no es por ahí, ¿verdad? El santo ser que van a ser y que va a ser formado en tu vientre será llamado no hijo de José, será llamado hijo de Dios. Y ustedes no le van a poner el nombre, tú le vas a poner Yoshua, que significa Jesús el Salvador. Entonces, de esta manera, el Espíritu Santo, síganme, el Espíritu Santo suple el cromosoma Y, que es el que determina el género masculino, para que no nazca infectado el Hijo de Dios. Y si Dios hizo la humanidad y formó a Adán, ¿cómo Dios no iba a poder suplir un cromosoma Y, que es el que tenía Adán originalmente, sin infección? Entonces Cristo nace, ¿verdad? Y cuando Cristo comienza a nacer, la sangre del feto nunca se mezcla con la sangre de la mamá. La mamá alimenta al feto a través de la placenta, pero las sangres no se juntan. Si se juntaran, imagínense que la mamá es A positivo o RH positivo y el feto es negativo, ¿verdad? Chocarían. No podría, si se juntara la sangre, chocarían, infectaría al feto. Entonces, por eso es que muchas mamás tienen una sangre diferente a la del niño que nace o a la de los hijos que tienen sin ningún problema, porque no se mezclan la sangre. La sangre se mezcla y nace y tiene su origen en los huesos, en la médula. Entonces, Cristo produce su propia sangre sin contaminación, sin el cromosoma Y de José.
Y ahora lo entendemos a la luz de la genética y nos maravillamos. Y la Biblia no solamente es maravillosa, sino que es más científica y más moderna que el periódico de mañana en la mañana. Y todo lo que está descubriendo la ciencia y lo que la tecnología y todos los avances que encontramos todos los días en los periódicos, en los medios de comunicación, la Biblia ya se había anticipado para que sepamos que no hay nada nuevo bajo el sol, como dice el libro de Eclesiastés capítulo 1. Entonces, aquí en el Génesis capítulo 3, después de que Adán peca y rechaza a Dios y se deteriora su genoma, viene una promesa. Y es la primera promesa de Dios a la raza humana. Génesis 3, versículo 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Este versículo le ha dado vueltas y vueltas y vueltas y le ha fundido los fusibles a más de 500,000 teólogos durante muchos siglos. ¿Cómo es posible que se hable aquí de 2 semillas? La palabra simiente, apúntala en el hebreo, es la palabra hebrea sera, con Z, sera. Y se tradujo esperma en el griego. Se tradujo linaje. Se tradujo descendencia. Porque es en el esperma de mi papá, en el que ovuló a mi mamá, en ese esperma de mi papá venía toda, en ese esperma microscópico, ahí venía yo, la mitad de yo, el pelo, la estatura, el color, todas las emociones increíbles se junta con el de mi mamá. Y entonces, ¿cuál es la herencia genética si la mujer no puede heredarle la sangre al feto? ¿Cómo puede entonces heredar Cristo el genoma humano? Porque Cristo tenía que ser forzosamente humano, genéticamente el Hijo de Dios, para identificarse con la humanidad. Dios no puede mandar un ángel a morir en la cruz. El que moría en la cruz tenía que ser un hombre como nosotros, pero sin pecado, para poder pagar por el pecado que jamás él había cometido. Él se hizo pecado, él no cometió pecado, el Hijo de Dios se hizo pecado y maldición en nuestro lugar, sin que él jamás haya pecado ni proferido maldición con su boca. Entonces vemos que toda la información venía ahí y la información genética viene en los cromosomas de la mujer, en el XX. Ahí viene y tiene los ojos de la mamá y tiene las orejas de papalote del papá. O tiene, si la mamá es blanca y el otro es morenito, nace mulato, ¿verdad? Porque hay una mezcla de sangre en la melanina, que es la sustancia que le da color a la sangre. Y entonces vemos de qué forma heredamos desde nuestros antepasados microscópicamente la herencia, el carácter, las emociones, los sentimientos, el liderazgo, la actitud de la música, la actitud del deportista. Lionel Messi, no lo pongas a jugar básquetbol, por el amor de Dios. A Michael Jordan, no lo pongas en el Real Madrid, por favor. A Ronaldo, no lo pongas a jugar ping-pong, por favor. A Bocelli, no lo pongas a cantar, ¿verdad?, con los mariachis de Tecolotl a los Altos. Entonces, cada persona trae sus dones. Hay un programa de Dios especial para cada uno de nosotros. Nacemos con un programa, dice Jeremías 1:5, desde que estabas, Jeremías, desde que estabas en el vientre de tu madre te conocí, y desde que estabas ahí formándote, te di por profeta a las naciones. Esto es increíble. Y cuando venimos a la Biblia nos despeja todas estas cosas que andan como locos los científicos y los filósofos tratando de encontrar en los hombres, en hombres como tú y como yo, respuestas que no tenemos. Solo el que nos creó nos puede decir de dónde venimos, quiénes somos, a dónde nos dirigimos. José, María y el burrito que los acompañan. Entonces tenemos que entender eso, ¿verdad? Por eso nos deja Dios la Biblia, para que a través de la Biblia podamos nosotros descubrir los secretos que a través de la investigación científica y el conocimiento humano nunca podríamos encontrar, porque la mente está lesionada, deteriorada, tenemos una venda, estamos en tinieblas mentalmente. Nos convertimos a Cristo y las tinieblas comienzan a
a despejarse y entra la luz a través de la Biblia. Y mientras más Biblia tienes y mientras más conocimiento de Dios tienes, más clara es la vida para ti, más claro entendimiento tienes de lo que pasa, más claro es para ti el matrimonio, los hijos, tu razón, tu propósito, la seguridad, tu paz. Todo comienza a ser transformado por el poder de Dios, como lo vamos a ir desarrollando. Entonces aquí en Génesis hay una promesa que el esperma de la mujer iba a destruir el esperma de Satanás. Y sabemos que la semilla de la mujer era Cristo. Y aquí hay otro problema, ¿verdad? Teológico, o parecería paradójico, porque cuando examinaron muchas veces, hay cosas en la Biblia que tú dices, no, aquí hay una contradicción. ¿Cómo puede una mujer tener una semilla? Un momentito, las mujeres no traen la semilla, el esperma lo traemos los hombres. La semilla la traemos los varones. Las mujeres no tienen la semilla. El varón deposita la semilla en la mujer. La mujer es la receptora y aquí se forma la vida en el vientre de una mujer. Pero la semilla la da el varón. La mujer recibe la semilla. ¿Cómo podía entonces decir esta profecía que María traería una semilla si era mujer? Y aquí se está profetizando por primera vez en la Biblia lo que dice Isaías 7, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Entonces Dios estaba profetizando hace casi 4.500, 5.000 años que vendría el tiempo cuando una mujer iba a tener una semilla no depositada por el ser humano. Porque una virgen no puede tener hijos porque ya no es virgen. ¿Verdad? Alguien le tuvo que haber quitado la virginidad. Deja de ser virgen en el momento de tener hijos. Y aquí está hablando que una virgen va a tener un hijo. Esto es imposible también fisiológica y anatómica y desde el punto de vista que tú quieras científico. Entonces, pero lo importante es que Satanás tiene un esperma. La semilla de Satanás. Y comenzamos a preguntarnos, ¿la semilla de Satanás? ¿Por qué en 1 Juan 3 se le llama a Caín hijo del maligno? Recuerden ustedes, cada vez que se usa la palabra hijo es un concepto genético. Se le llama hijo de Satanás a Caín. A Judas se le llama hijo del maligno. A los fariseos, Juan 8:44, Cristo les dijo, ustedes son hijos de Moloc, de vuestro padre el diablo. Y cuando se usa hijos del diablo muchas veces en el hebreo, en el hebreo es Belial, Belial con B grande, que es otro de los nombres de Satanás, el padre de las moscas, o Belcebú, traducido del hebreo al griego, Belcebú, el padre de las moscas. ¿Por qué las moscas? ¿Por qué se le compara a Satanás como el que está detrás de las moscas? ¿Qué tienen las moscas relacionado o qué relación hay, qué relevancia hay entre Satanás y las moscas? Muy sencillo. Las moscas son insectos que si tú te cortas, se acercan donde hay excremento, suciedad, y viene la mosca y se te para y tú le haces esto a la mosca, váyase para allá. Y la mosca hace así, y no se va, regresa otra vez, insiste 3 o 4 veces. Y es exactamente el cuadro que Cristo nos describe cómo actúan los demonios. Cuando nosotros hemos liberado a personas endemoniadas que han estado en la brujería, en el ocultismo, ya reciben a Cristo y a los 3 meses, pastor, estoy teniendo pesadillas. Anoche sentí que alguien me apretaba el cuello y que me estaba ahogando. He tenido sueños horribles. No que ya estoy libre. Le dije, sí, pero Satanás va a seguirte molestando algún tiempo como las moscas, Satanás, fuera, y hasta que aprendas a usar la autoridad que Dios te Cristo. ¿Para qué no necesitas los pastores? Ahora tú usa la autoridad y está consciente que mayor es el que está dentro de ti que el que está en el mundo, porque vas a tener que durante toda tu vida que pelear contra tus demonios, seas cristiana o no cristiano. Yo tengo demonios con los que tengo que pelear todos los días y mis demonios no son tus demonios. Tú tienes tus demonios, tienes los tuyos y tus demonios no se meten con los míos.
porque ellos saben por dónde se meten contigo y los míos saben por dónde se meten conmigo. Yo tengo mis luchas internas, todos tenemos nuestras luchas internas y tenemos demonios particulares con los que tenemos que luchar durante toda nuestra vida, que se oponen y tratan de impedir y abortar el plan de Dios para nuestra vida. Por eso tenemos que tener la armadura de Dios, para detener, ¿qué cosa? Los dardos. El diablo no es un gatito de miau, miau, vengo a hacerles cuchi, 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 cuchi. Dice 1 Pedro 5:8, anda como león buscando a quien hacerle caricitas. Eso dice, a quien rasguñar, a quien devorar. Si el diablo ya no pudiera hacernos nada, ¿para qué se nos manda la armadura de Dios? ¿Para qué se nos manda velar y orar? ¿Para qué se nos manda tener pureza sexual? Porque es por donde más demonios entran, por el sexo. A través de la fornicación, del adulterio, de hombre con hombre, mujer con mujer, sadomasoquismo y todas estas cosas, ¿verdad? Que destruyen completamente el plan de Dios. Por eso dice la Biblia, sean santos, porque yo soy santo, porque en la santidad te puedo bendecir y puedes encontrar la felicidad y darte todas las promesas que te he prometido darte. Pero sean santos en toda vuestra manera de vivir y vivirás una vida en abundancia. Muy bien, entonces una vez que analizamos esto, vayamos a 1 Corintios 2 en el Nuevo Testamento y veamos de qué forma la Biblia nos revela que una vez que ya todas estas conferencias, desde luego que a una persona no cristiana no las entendería. Y si las entiende, ¿verdad? Pues va a ser como chino o japonés muchas veces para el intelecto. Pero una vez que recibimos a Cristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador, ¿qué sucede? La tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, en el momento en que le dice, Señor, perdona mis pecados, me arrepiento. Creo que en esa cruz diste tu vida por mí. Y creo que a los 3 días te levantaste de los muertos. En ese momento, algo invisible, en el mundo invisible, en la dimensión invisible sucede, que no lo ves, nadie lo puede ver. Pero Él entra en la persona del Espíritu Santo a tu vida, entra a tu vida, y entonces comienza lo que se llama la reprogramación del genoma humano, la reprogramación de nuestra mente, la reprogramación de nuestro intelecto, de nuestros sentimientos, de nuestra voluntad. Y este proceso de reprogramación se llama en la Biblia la santificación. La santificación. Por ejemplo, dice la Biblia que somos santos en el momento de recibir a Cristo. Y esto no significa que seamos buenos, porque la palabra santo no significa bueno. Ese es el problema de los que no conocen la etimología o el origen de las palabras. La palabra santo, agios, con H en el griego, kadosh en el hebreo, significa apartado, separado para la gloria de Dios. En otras palabras, antes de recibir a Cristo, estábamos aquí en la dimensión de Satanás, sin que lo supiéramos. En mundo de tinieblas, confundidos de botella en botella, de mujer en mujer, de hombre en hombre, de cine en cine, buscando 3 maridos, 4 maridos, 6 mujeres, etcétera, etcétera, dinero, fama, poder, popularidad, engañados. Recibimos a Cristo y dice Colosenses 1, somos trasladados. O sea, somos sacados de esta dimensión y Dios nos pasa espiritualmente, sin que lo veamos tampoco, al mundo admirable de la luz de Jesucristo. Y nacemos en el mundo, en la dimensión de como los niñitos, como exactamente como nace un bebé físicamente. Tiene ojos, pero no ve bien, tiene oídos, pero no oye bien, tiene olfato y gusto, pero no están desarrollados. Y conforme el bebé se pega al pecho de la mamá, y la leche de la mamá, diseñada por el Creador, con todas las vitaminas y los minerales que un bebé necesita y que ninguna leche la puede sustituir. Dichosas las mamás que han educado a sus hijos, por lo menos el primer año de su vida, con leche materna. Porque ahí viene todo lo que necesita para poder defenderse el bebé de las enfermedades cuando tenga 2 o 13 años. Todos los antivirus y todas las cosas que lo van a proteger, su sistema inmunológico, vienen en el contenido químico de la leche de la mamá. Y así como el bebé se pega a la leche de la mamá y no tiene otra cosa, no abre los ojos el bebé,
mamá, ¿tienes leche para mañana? No, ¿verdad? ¿Se imaginan un bebé? Oye, ¿ya le preguntaste a mi papá si va a tener trabajo cuando tenga yo 1 año? No, ¿verdad? El bebé, sí, no, lo único que hace es, es todo lo que hace durante 1 o 2 años, con jamoncito picado, y el que es nacido en Cristo es como un bebé. Él no tiene por qué preocuparse de nada y así comienza a alimentarse con la leche de la Biblia. Primera de Pedro 2:2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual para que crezcan para salvación. Un nuevo convertido necesita la Biblia, leerla, estudiarla, hablarles antes de acostarte, leérsela a tu esposa, a tus hijos, ¿verdad? Y esto es lo que nos hace crecer y crecer. Y ya a los 2 o 3 años de edad comienza a distinguir entre el bien y entre el mal. Ya sabes qué le agrada a Dios, qué no le agrada a Dios. Comienza el panorama a abrirse, comienzas a entender el mundo espiritual, comienzas a tener una paz que sobrepasa el entendimiento, una seguridad, una esperanza. Comienzas a tener ganas de vivir. Comienzas a tener un valor que antes no teníamos, porque el Espíritu Santo no es un espíritu de cobardía, sino de poder y de valor y dominio propio, de salud mental. Y nuestra vida comienza a ser transformada por el Espíritu que entra a nuestra vida. Y esto lo vemos claramente en 1 Corintios capítulo 2. Dice el versículo 10 en adelante. Pero Dios nos las reveló a todos nosotros por el Espíritu. Detengámonos aquí. Todas las cosas que pertenecen al mundo espiritual, nadie puede obtener la información que hay después de la vida. ¿Qué es el cielo? ¿Cómo es el cielo? Si hay ángeles, si los ovnis son platos voladores o son realmente seres extraterrestres. Toda la información que trascienda la investigación científica o intelectual, nadie te la puede dar más que la Biblia. Es el Espíritu que hemos recibido el que nos comienza a revelar las cosas que de otra manera no podríamos descubrir. Y como el ser humano trae todavía deteriorada la imagen de Dios, el ser humano es curioso por naturaleza. Y nos subimos al monte Everest para saber qué hay arriba del monte. Y vamos a la luna para ver qué hay. Sabemos que no hay nada y hasta la luna de miel quieren hacer en la luna de miel. 1000 veces mejor la Riviera Maya que la luna. Pero 1000 veces, ¿verdad? Imagínate con escafandra tú y tu esposa allá en la luna de miel. Ni darle de pechos ni de periquito le vas a poder hacer. Bueno, pero así somos curiosos. Entonces, por esta curiosidad de lo desconocido, queremos saber qué hay más. Nació el ocultismo, la brujería, el espiritismo, la astrología, que es el mundo que pertenece a las tinieblas, y Satanás te promete que a través de las comunicaciones con los muertos, de la lectura del tarot, decirte el futuro, de la bola de cristal, de la lectura de la mano, la lectura del café, nos promete lo que nos promete Dios en la Biblia. Lo quiere sustituir, por eso se llama oculto, porque es información escondida que Satanás se encuentra detrás. Cuidado con jugar a la ouija. Cuidado. No hay manera más rápida de endemoniarse que jugando a la ouija. Y sabemos que no es una mentira, que es por más que los psiquiatras y psicólogos y sociólogos te están tratando de investigar qué es ese fenómeno, qué es lo que mueve a la ouija y por qué la gente a los 3 o 4 semanas comienzan hasta el psiquiátrico los tienen que llevar. Es un fenómeno que no pueden explicar porque no tiene revelación científica. La Biblia nos revela y nos corre la tela, el panorama, nos corre la cortina de ese mundo que existe y que solo el Espíritu nos puede revelar. Para que no tomes otro espíritu engañador que te lleve por otro camino y al final te viene a cobrar la factura. Porque el diablo todo lo que te da, te lo viene a cobrar. Dios nos la reveló por el Espíritu. ¿Por qué? Porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. El Espíritu que traemos, que tienes tú como mi hermano en Cristo y tú como mi hermana en Cristo, ese Espíritu es el único que conoce a Dios. Hay millones de espíritus ahorita alrededor de nosotros. Demonios, arcángeles, ángeles caídos, ángeles de Dios. Bueno, hay millones de espíritus, pero ningún espíritu pobla el universo humano. No hay tal cosa que vamos a invocar al espíritu de Cuauhtémoc
o el espíritu de Zapata, y se junta en una reunión de los medios, ¿verdad? Y alguien se concentra y vamos a invocar ese espíritu y resulta que hay una voz que realmente habla como tu abuelita, como tu tío, porque quiere saber dónde está tu hijo o tu abuelita o dónde dejó la colección del dinero tu papá cuando se murió y que un espíritu te lo revele. Y el espíritu habla exactamente con la voz de tu papá y con la voz de tu abuelita y con la voz de tu hijo, pero no es un espíritu de Dios, es un espíritu engañador. Porque Satanás todo lo falsifica para hacerte creer que te puedes comunicar con los muertos. Y la Biblia dice que no hay ningún muerto que ande en pena, como fantasmas o almas en pena. Todos los muertos están o en el centro de la tierra, en el Hades, o están en el cielo, esperando el arrebatamiento y la resurrección de los muertos. Dice Corintios, versículo 11, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? ¿Me quiero conocer? No vayas con el psiquiatra, por el amor de Dios, o con el psicólogo. Él ni siquiera se entiende a él mismo. Ahora, si es cristiano, ¿verdad? Yo tengo una hermana, la conocen ustedes, a Tere, que vive en San Francisco y tiene un ministerio de consejería con más de 3,500 pastores ya. Ella tiene doctorados en psicología, pero todo lo que aprendió, ¿verdad?, en la psicología secular, lo aplica, ¿verdad?, con el filtro de la Biblia. Y ella descubrió que si alguien quiere conocer la mente humana, por qué la persona actúa como actúa, los problemas de la esquizofrenia, la paranoia, la psicosis, de todos esos fenómenos que la psicología clasifica como enfermos mentales, tienen todo su origen en el pecado, en el espíritu, no en la mente. Fue el gran error de Freud, creer que en la mente se encuentra, en la psique, el problema humano, y trasciende la psique, es en el espíritu, la raíz del ser humano, de todos sus problemas. Y si tú no arreglas esta cuestión espiritual, la raíz de donde brotan los adulterios y el ocultismo y las brujerías y todas estas cosas y las borracheras y todo lo que es la raíz, Cristo viene y arranca la raíz y crea una nueva criatura entre nosotros. Y hasta que no haya ese cambio de corazón en tu vida, por más que vayas a Alcohólicos Anónimos, Marihuanos Anónimos, Neuróticos Anónimos, son ramas solamente, organizaciones altruistas que te ayudan a quitar una rama. Ya no tomas pero sigues robando, ya no eres marihuano pero sigues peleando con tu esposa, insultando a tu esposa y tratándolo como una esclava. Ya no te drogas pero haces otras cosas. Cristo viene a transformar radicalmente la naturaleza humana. Solo Él es la única esperanza y esto se encuentra en su sangre que derramó en la cruz. ¿Quién de los hombres conoce las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? O sea, señor Freud, si hubiera yo vivido hace 100 años, le hubiera dicho, mi querido Freud, ¿verdad? Tú estás tratando de penetrar en la mente inconsciente, subconsciente, para traer al consciente, hipnotizando a tus enfermos de que tienen paranoias y que tienen problemas para traerlos al consciente y tratar de en la mente encontrar los problemas. Y el pobre Freud se levantaba a las 2 de la mañana gritándole a su esposa que veía visiones. Exactamente la conducta que tenía Freud a las 2 de la mañana es la que tenía Adolfo Hitler. Lo mismo que Adolfo Hitler escribió y Eva Braun, su esposa, y los biógrafos de Hitler, que se levantaba a las 2 de la mañana gritando, hay alguien bañado en sudor, es exactamente lo que tenía Freud, lo que tenía Nietzsche, lo que tenía Carlos Marx, lo que tenían todos los ateos del siglo XX, que trataron de encontrar en ellos mismos la respuesta que no está en nosotros, se encuentra en el cielo, en la persona del Hijo de Dios. ¿Quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Esto es lo que hace pedazos la psicología humana. Si tú estás estudiando psicología, no te digo que te salgas, estúdiala, pero ahora con el filtro de la Biblia, para que no heredes que el psicoanálisis va a poder ayudarte para poder determinar cuál es el problema de la esquizofrenia o la paranoia o los problemas que se están catalogados como mentales. Nadie conoce al hombre más que el Espíritu. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. ¿Alguien quiere conocer a Dios? Necesita su Espíritu. No te vayas a la meditación a Chapultepec y te pongas en flor de loto y te concentres en el tercer ojo, por el amor de Dios. Y me concentro y me centro y comienzo a conocerme a mí mismo. Te estás conociendo puras papas fritas. No estás conociendo absolutamente nada. Nadie te va a decir cómo es Dios, ni en un viaje de LSD como John Lennon, el director de los Beatles, ¿verdad?
hizo una canción que se llama Lucy in the Sky with Diamonds, LSD, que es dietilamida de ácido lisérgico. Y se metió un viajezote, se dio un pasosototote. Y en el pasón y en el viaje hasta con el LSD, compuso Lucy en el cielo con las estrellas del pasosontote que traía. Y tú escuchas esa música y esa música está contaminada y sin que nos demos cuenta hay música que transmite demonios a la persona. ¿Cómo se endemonió el pobrecito de Michael Jackson? Un genio para bailar. ¿Quién le dio esa habilidad? Se la dio Dios. Un bailarín impresionante, Michael Jackson. Pero ¿qué pasó cuando hace su video de Thriller? Que comienzan a resucitar de los muertos y a convertirte en zombies. Desde ahí, Michael Jackson comienza a ser controlado por demonios. Y comienza el diablo a desfigurarlo físicamente con los millones que tenía. Los mejores cirujanos plásticos de Europa y de Brasil no pudieron hacerle la cara que él quería tener. Se pone una sustancia especial que le quitan lo negrito y se pone blanco. Y descubre que después eso es imposible de poder recibir al sol y por todos lados tiene que andar con un paraguas. En la limusín que viajaba era con una cosa especial para que tenía un terror a las bacterias. Nadie le podía dar la mano, no quería saludar a nadie. Bueno, por eso traía su guante, ¿verdad? Y todas estas cosas lo vemos en el hombre que muchas personas quieren llegar a ser como él. ¿Cuál fue su problema, verdad? Que se metió en el mundo prohibido por la Biblia y el Satanás vino y le cobró la factura y murió de una sobredosis de drogas. Igual que Elvis Presley, igual que John Lennon, igual que cantidad de artistas, deportistas, políticos y multimillonarios que han creído que el mundo tiene respuestas al propósito y la razón para vivir. Dice el versículo 12, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. Este es el espíritu del mundo, el que engaña a los seres humanos, sino el espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Quieres saber con quién te vas a casar? ¿De veras? Amén, amén, hermano. Bueno, si quieres saber con quién te vas a casar, entrégale tu vida a Dios. Número 2, no andes buscando novio, porque todos los que buscan encuentran al peor. Y menos ir a buscarlos a la discoteca. Yo conozco familias que recorren 2, 3 iglesias en un año y le pregunto, oye, ¿por qué estabas con nosotros? Es que en la iglesia mi hija no encontró ningún galán. Van a las iglesias, aunque ustedes no lo crean, muchas personas para buscar galanes o hombres o mujeres para sus hijos o para sus hijas. Y creen que así va Dios a bendecirlos. Dice Proverbios 18:22, el que haya esposa y el bien y encuentre el favor de Dios. ¿Quieres realmente saber quién es tu panquecito marinela que Dios quiere para ti? ¿Sabes una cosa? Ni te preocupes en buscarlo. Dedícate a Dios y de la noche a la mañana en bandeja de plata. Vas a ver a tu panquecito, vas a saber que Él es, va a haber afinidad espiritual con Él. Vas a saber que Él tiene los principios que tú estás buscando en un hombre para que sea tu pastor y te va a confirmar Dios. Vas a comenzar a salir con Él un año sin que te toque ni que se toque ninguno de los dos. Y entonces viene y se abren las puertas de los cielos y viene la bendición por la santidad de su noviazgo. De otra manera, te acuestas con uno y con otro y con otro. Y con el que te cases va a ser el peor de todos. Le van a decir el Al Capone de Tlalnepantla. Y después, ay, ¿por qué Dios me permitió casarme con esto? No, Dios, exactamente, Dios no era su voluntad, pero tú no quisiste entender que sin santidad no puede haber bendición. Entonces tú violaste las leyes de Dios y estás recogiendo tu cosecha. Y esta es la razón por la cual es tan importante entender que Dios tiene un plan perfecto para nuestras vidas. Maravilloso. Dicen Jeremías 29:11, mis pensamientos para ti son de bien, quiero que te vaya bien en la vida. Di mi vida por ti en una cruz. ¿Cómo no te daré todas las cosas? ¿Cómo eres tan incrédulo y tan terco y tan duro o tan duro de corazón? De pensar que tú puedes sin mí hacer algo. Te lo repito, separado de mí, nada podrás hacer. Nunca podrás alcanzar tu destino, ni la razón por la cual fuiste creado, si te separas de mí y me abandonas y me sueltas de la mano, dice el Señor.
Y dice el versículo 13, lo cual hablamos también, no con palabras enseñadas con sabiduría, sino con los que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Versículo 14, este es el versículo clave. Pero el hombre natural es la persona que no tiene al Espíritu de Dios. Se le llama el hombre carnal o el suchicos en el griego. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque para él son locura. No las entiende. Yo no entiendo por qué, si Dios es Dios y tiene el poder para poder liberar a su hijo de la cruz, decían los griegos al pie de la cruz hace 2000 años en el monte Gólgota, ¿cómo es posible ningún padre teniendo el poder para librar a su hijo y ver que están torturando a su hijo, no hace nada por libertar a su hijo? Si ese es el hijo de Dios, su padre no es Dios. Chocaba con la mente, con el intelecto y con la lógica de los griegos y la filosofía humana. Pero en esa cruz que el hombre llamó que era una locura para la mente humana, ¿y cómo es posible que el despedazamiento de un hombre y un hombre convertido en un guiñapo humano, ahí se encuentra el perdón de mis pecados? Porque lo necio de Dios es más sabio que los hombres. Y Dios se esconde su sabiduría de la intelectualidad y de la conciencia humana para que no sea por el intelecto como los conozcamos, sino por su espíritu. Esta es la mente de los ateos. Todos los ateos que yo he enfrentado tienen los mismos problemas. Problemas intelectuales. ¿Por qué Dios se llevó a mi mamá? ¿Por qué si oré no me contestó? Si Dios es misericordioso, ¿por qué permitió el mal? ¿Por qué permite los tsunamis? ¿Por qué permite los terremotos? Chocan contra las condiciones y los eventos alrededor que confunden su mente, porque la imagen que ellos tienen de Dios es que un Dios así no puede ser. Ellos forman a Dios a su imagen de ellos. No someten su imagen a la imagen de Dios. Pero hasta que se conviertan, las vendas se caen y entonces comprenden que su camino era locura. Y la soberbia era lo que los llevó a esas conclusiones tan equivocadas. El hombre natural no percibe las cosas del Espíritu. Y viene a la Biblia y choca con la Biblia. ¿Y por qué Dios permitió el genocidio aquí, por allá y mató a tantos cananitas? ¿Y por qué David se mete por acá con Betsabé y le va como en feria y mata a su esposo a Urías y se le llama un varón conforme al corazón de Dios? ¿Sabes una cosa? Y como Dion Teofilito te vas a quedar. Sin entender las cosas que parecen locura al intelecto, porque no puedes encontrar la relevancia entre la lógica, ¿verdad?, y los caminos de Dios, hasta que comienzas a entregarle tu vida a Dios. Y no es tu intelecto el que te va a dar las respuestas, es tu santidad. Bienaventurados los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. A través de la pureza de nuestra vida tenemos la comprensión de las cosas espirituales. Yo conozco cristianos de 15, 20 años. Hermano, explíqueme la predestinación. Explíqueme la perseverancia de los santos. Explíqueme la responsabilidad humana. Y quieren respuestas y me llegan correos. Y a ver, ¿por qué dice estas cosas? Usted dice estas cosas, hasta me insultan y me dicen, usted no sabe todo lo que me han dicho. Creo que me han dicho de todo, menos que soy del club de Juan Gabriel. Pero de todo me han calificado. Que he tenido 5 esposas, que esto y que el otro, y que por aquí, por allá, y que estoy loco, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque todo lo que hablamos en los medios de comunicación llega a la gente que no es cristiana y hay un choque intelectual. Esto no puede ser. Y yo entiendo lo que me están diciendo y no tomo a pecho nada de eso, porque es la respuesta natural del ser humano en su ignorancia de las cosas espirituales. Y solamente podemos decir, perdónalos porque no saben lo que están diciendo. Ni para qué guardar rencor con tanta gente. Yo era tal vez uno de esos, y si tú también, antes de ser cristiano, porque yo fui ateo 12 años de mi vida y perseguí a los cristianos hasta que Dios me tumbó del caballo, como a Pablo a los 26 años de edad, y me mostró lo soberbio y lo tonto y lo ilógico y lo absurdo de mis conclusiones filosóficas, hasta que pude ver la luz. Entonces no podemos culpar a la gente como vive, porque lo hacen por ignorancia. El hombre natural no entiende estas cosas porque para él son locura y no las puede entender porque se tienen que discernir.
Apunta la palabra discernir, anacrino con K en el griego. Anacrino como suena. Y significa distinguir entre el bien y entre el mal. La persona que no tiene el Espíritu no tiene discernimiento, no puede distinguir qué es bueno y qué es malo. Y lo vemos actualmente con los matrimonios gays. Para ellos no tiene nada de malo que dos hombres, que Pepe con Carlos, se casen. Ni Lupita con Carmelita, y que formen un hogar. Porque dice el mundo es que buscan su felicidad. Lo cual es una mentira, es un engaño completamente. Y haciendo a un lado las leyes morales de Dios, si siguiera la raza humana ese camino, se extinguiría la humanidad. Se extinguiría la humanidad. Imagínense nomás, dejarían de haber ya familias. Y todavía tiene el descaro de querer adoptar niños. Y la sociedad, sí, son felices y hasta la boda van los familiares. ¿A qué grado de locura hemos llegado? Donde ya a eso le llamamos bueno, para ti es bueno, para mí no es malo. Se llama relativismo en la filosofía, donde no hay un patrón. Hay zonas grises nada más, no hay blanco ni hay negro. Son zonas grises donde no hay lo bueno ni lo malo. Es lo que yo pienso según mi concepto, mi manera de concluir y mi lógica. Esto es para mí y esto es lo que yo voy a vivir. Me hago Dios y determino mis leyes morales y cómo voy a vivir. No me toques, Dios. No me quiero someter a tus mandamientos. Y Dios nos deja. Y así acabó Sodoma y Gomorra. Y así acabó el mundo antiguo en los tiempos de Noé. Y así va a acabar el mundo, de acuerdo a la Biblia. Una depravación moral total, la desintegración del carácter humano, porque hemos llegado a tomar el papel de dioses. Y finalmente dice la Biblia, en cambio, el espiritual, versículo 15, juzga todas las cosas. Pues no que no juzguemos. Aquí hay otra aparente contradicción, ¿verdad? Y así hay muchas cosas en la Biblia. Por un lado se nos dice en Mateo 7, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con la vara que juzgas serás juzgado. Y aquí se nos dice que el espiritual juzga todas las cosas, pero aquí la palabra juzgar es otra vez anacrino. El espiritual discierne. Juzga porque puede discernir entre el bien y entre el mal. Lo que se nos prohíbe es dictar juicio condenatorio contra nadie. Entonces eso es lo que se nos prohíbe, no dictar sentencia y tú te vas a ir al infierno, porque no somos los jueces supremos. Se nos manda a evitar eso, pero el cristiano distingue entre el bien y entre el mal. El espiritual tiene la facultad del discernimiento, pero él no es juzgado, él no puede ser discernido por la gente que no tiene el espíritu, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Comienza a salir humo y se nos comienzan a fundir los fusibles. La mente de Cristo, en otras palabras, la forma como Cristo hace 2000 años vio, percibió al mundo como ovejas sin pastor, a los lisiados, a los enfermos, y la compasión que él tuvo. Si yo soy cristiano, necesito comenzar a ver el mundo como lo vio Cristo y comenzar a vivir para los demás. Pensar cada vez menos en mí y pensar más en aquellos a quienes yo puedo ayudar, llevándoles la palabra de Dios. Te damos gracias por tu palabra en esta mañana, Señor. Te damos gracias, Señor, por la revelación de tu Espíritu, que es el que nos guía siempre a toda la verdad. Y te damos gracias porque hemos recibido, Señor, la iluminación del camino, la verdad y la vida en la persona de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, por una salvación tan grande. Y en este momento, todos ustedes que nos escuchan a través de los medios de comunicación, de la televisión, del radio, los que estamos aquí presentes, Dios en esta mañana te ha hablado y te dice que te ama y que te quiere perdonar. Y quiere que tú le abras tu corazón y que entiendas que no eres diosa ni eres Dios. Lo necesitamos poderosamente en nuestra vida, Dios. Necesitamos a alguien que nos ayude a salir de nuestros problemas. Y ningún ser humano te puede ayudar. Ningún ser humano te puede hacer feliz.
ni nunca lo habrá. Porque solo Dios, que creó este vacío en nuestra vida, nos puede mostrar el camino, la verdad y la vida. Dile a Dios en este momento: perdona mis pecados. Creo que en la cruz con tu sangre pagaste por ellos y te invito a mi vida como mi Señor y mi Salvador. En el nombre de Jesús. Amén.